Mi sueño y utopía, romper el cerco, no por venganza, sí por justicia. Bueno, el corto documental de La Utopía de la Mariposa trata sobre la vida de Lucas Avendaño, que es quizá el artista más importante de la comunidad Muxe, del Istmo de Tehuantepec. Lucas es antropólogo, es poeta, es artista escénico, hace performance. Lucas es un artista reconocido internacionalmente, se ha presentado en varios países de Europa, Alemania, Suiza y también en países de América Latina, pero nada de esto lo ha excluido de sufrir un drama como es el de la desaparición forzada en México. Su hermano Bruno Alonso Avendaño, él es cabo, es marino, y desapareció el 10 de mayo de 2018 en Tehuantepec, en Oaxaca. Desapareció, estaba en el marco de sus vacaciones como marino de la Ciudad de México, siempre se trasladaba a la casa de su mamá en Tehuantepec. Ahí es donde desaparece, un día nada más ya no regresa, y Lucas es el que empieza a hacer las primeras búsquedas, ¿no? Porque a partir, como siempre pasa en este tipo de casos, la autoridad le pedían a Lucas que confirmara por medio de un INE o de alguna identificación el parentesco con su hermano, ¿no? Antes de iniciar una búsqueda, lo que sea, tendría que hacer eso. Entonces, todas esas omisiones fueron retrasando la búsqueda. Lucas es el que empieza a buscarlo y después de que pasan algunos meses y nadie investiga nada, el primer respondiente tendría que ser la Marina, ¿no? El primero que tendría que buscar a uno de esos elementos que está desaparecido, ¿no? Lo que hace la Marina es que una vez que Lucas levanta el acta de desaparición de Bruno, se lo entrega a la Marina para avisarle que uno de sus elementos está desaparecido, y lo que hace la Secretaría de Marina es darlo de baja por ausentarse 3 días a trabajar, ¿no? Entonces, a través de este trato que estaba recibiendo la familia de Lucas, él con las herramientas que tiene, que es como su arte, su performance, empezó a presentarse en algunos festivales alrededor del mundo, y lo que hizo fue que empezó a entregar algunas cartas y quejas, sobre todo quejas en la Embajada de México en otros países como Suiza, España, en Barcelona. Entonces él lo que hace es que se montaba un performance afuera de las embajadas hasta que lo recibieran, con la indumentaria de una mujer tehuana. Entonces eso también le abría como la puerta que la embajada lo pudiera recibir, solo así, ¿no? Y él le entregaba una queja dirigida al Estado mexicano por la desaparición de su hermano. Esas quejas llegaron a Secretaría de Relaciones Exteriores y solo así hicieron que el caso se fuera hacia la FGR, ¿no? Cuando desde un principio tuve que ir a la FGR porque Bruno era un elemento del Estado, no era un elemento de la Secretaría de Marina. Y bueno, de eso trata el corto. Se ha presentado en algunos festivales, en el Festival de Cine Independiente, en donde ganó el premio del público. Va a ser parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine Morelia. Bueno, pues en La Utopía de la Mariposa vemos cómo Lucas reconstruye desde el arte una denuncia de desaparición. En México las cifras anuales más o menos rondan los 166,000 personas, más todas las fosas clandestinas que no se han descubierto. ¿Por qué crees que usar la visión de un documental, la visión artística para denunciar una situación tan caótica y tan creciente en nuestro país, es la forma de hacer visibles las historias no de los desaparecidos, sino de las familias? Creo que el documental es una herramienta poderosísima, ¿no? También para sensibilizar y para contar historias, ¿no? Creo que es muy importante. Por ejemplo, dentro del festival hay como 5 o 6 documentales que tratan sobre desaparición forzada, ¿no? Entonces está hablando de una necesidad también de contar esas historias, de una urgencia, porque creo que México se ha convertido en un territorio muy indolente, ¿no? En el que tantas cifras, tantos muertos que ves diario en cualquier medio que consultas, te hacen de alguna manera un poco indolente, ¿no? Porque es el otro,
es el otro al que le pasa, no eres tú, ¿no? Creo que eso cambia cuando tú logras sentir como no lo entiendes hasta que te pasa, ¿no? Entonces creo que en ese sentido las familias de los desaparecidos y de la violencia en general en México han creado redes, ¿no? En las que ellos mismos son los que se entienden y son ellos mismos los que investigan, los que buscan a sus familiares. A mí en particular la historia de Lucas creo que es diferente o tiene algo único por el hecho de que es el mismo Lucas, ¿no? Que él me decía, es una utopía que lo encuentre dentro de un contexto de otros 200,000 desaparecidos, ¿no? O sea, 40,000 desaparecidos, pero es utópico pensar que puedo encontrar a mi hermano y que lo puedo encontrar bien. Yo tengo entendido que tú fuiste hasta el Istmo de Tehuantepec con la familia de Lucas, viviste como parte de este proceso de búsqueda. Tú como documentalista, ¿qué impresiones te quedas? La que Lucas dice dentro del documental también, que es lo que más importante es cómo te asumas, ¿no? En cualquiera de las circunstancias en donde estés. Si, dice él, en nuestro caso nos asumimos con mucha dignidad en la búsqueda de mi hermano, ¿no? Todas las personas con las que hablamos sobre Lucas hablaban muy bien de él, ¿no? Decían, no, es una maravilla, no sé qué, lo que hace, ¿no? El arte. Y cuando platicamos con su mamá, ella decía, es que a mí me estresa, ¿no? A mí no me gusta, desde niño a mí me estresa lo que hace, ¿no? Y entonces yo quise utilizar eso como una forma de mostrar a su mamá como yo la veía, que era súper fuerte, ¿no? ¿Cómo describirías a Lucas? ¿A Lucas? Creo que Lucas es un necio, ¿no? Es un terco. Oye, el cortometraje va a competir en la sección de documental. A mí me parece que el documental es un género a veces un poco peligroso en tanto que aborda ficción y realidad. ¿Hasta qué punto está permeado la utopía de la mariposa de esa ficción personal que fabricas tú como espectador, como productor, como director, y Lucas como artista, como persona que busca a su hermano? Mucho del material lo grabamos como en una cierta manera, no por decir nosotros no así es. Sí, claro que siempre hay una escenificación dentro de documental, ¿no? Hay una ficción, por supuesto, ¿no? Pero creo que tiene que ver más con la verosimilitud de cómo vas creando tú una historia, ¿no? Las imágenes, en este sentido a mí lo que me interesaba, por ejemplo, era que estructuralmente el documental se partiera en dos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veía así la vida de Lucas, ¿no? Era una vida en la que pues a lo mejor él estaba dedicándose completamente a su arte, a su antropología, y de repente la parte una desaparición forzada, ¿no? Que desde luego te va a cambiar la vida hacia muchas cosas, ¿no? Entonces en la estructura nosotros lo que intentamos hacer fue eso, como partir en dos como la película, y creo que ahí es un poco de ficción, ¿no? Porque a lo mejor realmente las cosas no sucedieron estructuralmente así, pero creíamos que era la forma más poderosa de contarlo, ¿no? En sí mismo Lucas se presta mucho para visualmente, ¿no? O sea, un performance de Lucas grabado creo que es en sí mismo poderoso, ¿no? Es un documental hecho con bajo presupuesto, pero que tiene algo muy poderoso, pues, que es la historia de Lucas, ¿no?